Entonces el tema de hoy, estimados alumnos, corresponde a la cavidad abdominal, ¿no? El tejido que tapiza toda la cavidad abdominal, como es el peritoneo, y la región supramesocólica. Esos son los temas que vamos a hablar el día de hoy. Dentro de ello vamos a hablar del contenido de la cavidad abdominal, ¿no? Y reconocer a esta capa interna que es el peritoneo. Entonces, en esta imagen nos permite reconocer la pared abdominal que habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? Por su cara profunda, en su cara profunda, la cual está recubierto por el peritoneo, como ustedes pueden observar aquí, esta capa profunda, que vendría a ser el peritoneo, este tejido membranoso, que cubre o tapiza toda la cavidad abdominal. Entonces, aquí vemos separado, ¿no? El plano peritoneal del muscular para comprobar que entre aquel y el músculo transverso existen dos hojas, ¿no? Que tapiza la cara profunda de ambos transversos, que se va a denominar la fascia transversalis, ¿no? Entonces, la capa o la fascia transversalis. Entonces, por fuera de este peritoneo, ¿no? Se va a poder reconocer esta doble capa, ¿no? Que corresponde al músculo transverso, ¿no? Donde podemos reconocer que está tapizando, ¿no? La cara profunda de ambos músculos transversos, a la cual se denomina la fascia transversalis. En este corte también podemos reconocer en este plano la parte más profunda que corresponde al peritoneo, la que se encuentra tapizando, toda la cavidad abdominal. Y también nos va a permitir reconocer lo que estábamos mencionando, ¿no? Esta fascia transversalis. Entonces, la fascia transversalis vendría a ser este de aquí. Dijimos que esta fascia transversalis, pues, corresponde a una hoja profunda, ¿no? De los músculos transversos. En esta vista interna de la cavidad abdominal, ¿no? En esta vista interna de la cavidad abdominal, ¿no? Podemos reconocer aquí la región eh, superior de la cavidad abdominal, ¿no? Al ligamento que va a dar suspensión al hígado, ¿no? Como es este ligamento redondo, y también esta parte superior que corresponde al ligamento falciforme. Entonces el ligamento falciforme se encuentra también en el hígado, ¿no? Entre la fisura que separa a ambos lóbulos, tanto derecho como izquierdo. Entonces esa fascia, ¿no? Que corresponde al ligamento falciforme va a dar suspensión, ¿no? Y como ustedes pueden observar, en el músculo, en la cara inferior del músculo del diafragma. Es aquí donde se va a suspender este gran órgano, ¿no? Que es el hígado, ¿no? Y también el ligamento redondo en el hígado, que se continúa con este ligamento redondo obliterado, ¿no? Que en la vida intrauterina pues tenía función, ¿no? Para poder nutrir, alimentar al bebé. Y aquí se encuentra el ombligo. Entonces, por debajo, corresponde al ombligo, vamos a poder reconocer, ¿no? Estos tres cordones fibrosos, ¿no? Dos laterales y uno intermedio. Entonces, estos cordones fibrosos, ¿no? Que levantan el peritoneo, ¿no? Uno en la parte media, ¿no? Uno en la parte media, y pues el uraco, que es el resto embrionario, ¿no? Que es el resto embrionario. Entonces, este ligamento que se encuentra en la región umbilical, ¿no? Corresponde al uraco. Entonces, se le puede también no mencionar de este ligamento, en la cual ustedes pueden también no reconocerle con este nombre, del uraco, ¿no? Entonces, el uraco, pues, es un resto embrionario, ¿no? Del alantoides, ¿no? Y las dos laterales constituidos por
las arterias umbilicales, ¿no?, que están obliteradas. Son estas dos arterias umbilicales que en este caso en el adulto pues ya están obliteradas. Entonces, más hacia afuera, vamos a apreciar igual un relieve, ¿no?, que corresponden al recorrido de las arterias epigástricas inferiores, ¿no?, que son ramas colaterales de las arterias ilíacas externas en ambos lados. Y hacia afuera, pues vamos a poder apreciar, ¿no?, en el lado, en ambos lados en realidad, no tanto en el lado derecho como en el izquierdo, pero en este caso ya está disecado el peritoneo, donde puede observarse, ¿no?, el recorrido de estos vasos que corresponden a los vasos epigástricos inferiores. Y en la parte medial, ¿no?, como ustedes ven aquí en la parte inferior de las arterias epigástricas y la arteria umbilical obliterada, se va a encontrar, ¿no?, este ligamento, también conocido como el triángulo de Hessenbach, ¿no? Entonces, todas estas formaciones delimitan depresiones, ¿no?, llamadas fositas inguinales, ¿no?, que aquí podemos ver estas fositas inguinales, ¿no?, donde que están ubicadas de afuera hacia adentro. Entonces vendría a ser la de afuera, la externa, ¿no?, la media y también la interna, ¿no?, o vesico-pubiana también, las cuales pues estas van a constituir verdaderos puntos, ¿no?, débiles de la pared abdominal. Entonces, por lo general, aquí se pueden proyectarse, ¿no?, el intestino o el epiplón mayor para constituir las llamadas hernias inguinales. Entonces, estas fositas, pues que se encuentran, ¿no?, de la parte externa medial. Entonces, son reparos anatómicos que podemos identificar en esta pared interna de la cavidad abdominal. Entonces, en esta imagen nos permite ya reconocer órganos, ¿no?, que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Miren el diafragma, que es el límite, ¿no?, superior de la cavidad abdominal. Entonces, el diafragma, pues como ya habíamos reconocido anteriormente, tiene inserciones, ¿no?, en la parte inferior del orificio de la caja torácica, ¿no?, por delante, donde se inserta con la povis sifoides, ¿no?, lateralmente, donde va a insertarse con el reborde costal, y posteriormente pues se va a insertar a la altura de la 12ª vértebra torácica, ¿no? Entonces en todo el orificio de la cavidad torácica, en la cual el diafragma pues presenta su cara superior tapizada por este tejido, ¿no?, que es la pleura parietal, ¿no?, en la cavidad torácica. Sin embargo, en la cavidad abdominal, la cara inferior del diafragma va a estar pues cubierta, ¿no?, por todo el peritoneo parietal, en este caso. Y en la cara inferior va a estar suspendido, ¿no?, este gran órgano que es el hígado. El hígado entonces se suspende a través de sus ligamentos, el ligamento coronario que contornea todo alrededor del hígado, los ligamentos triangulares, tanto derechos como izquierdos, ¿no?, son medios también de suspensión del hígado hacia el diafragma. Como habíamos dicho también, aquí vemos parte del ligamento redondo y también el ligamento falciforme, ¿no?, que une o suspende el hígado. La vesícula biliar, también un reservorio de bilis importante, ¿no?, que va a ser transportada, ¿no?, desde el hígado hasta esta vesícula biliar y luego a través del conducto cístico para luego continuar con el conducto colédoco, pues las vías biliares, ¿no?, desembocan en el duodeno, ¿no?, junto con los jugos pancreáticos, ¿no?, para esto facilitar, ¿no?, eliminar las grasas de los alimentos y contribuir con la absorción de los nutrientes. También vamos a observar aquí en esta imagen
el estómago, ¿no? Miren, el estómago tiene una porción vertical, ¿no? Que en la parte superior pues tiene una convexidad, ¿no? Conocida como el fondo del estómago. El fondo del estómago, todo esto vendría a ser el cuerpo del estómago, ¿no? Y de aquí su porción horizontal, que vendría a ser el antro pilórico, para luego terminar en el píloro, ¿no? Entonces el píloro, todo esto vendría a ser el esfínter pilórico. Es un corte, podemos reconocer, ¿no? El esfínter pilórico. Luego que se continúa con la primera porción del intestino delgado, ¿no? Entonces el intestino delgado tiene dos porciones, una porción fija o la primera porción que es el duodeno y su porción flotante vendría a ser el yeyunio y el ilio. Bueno, el estómago también podemos reconocer anatómicamente que tiene una curvatura mayor, una curvatura menor, ¿no? Una curvatura menor donde se inserta, ¿no? Este aumento o epiplón menor, ¿no? Que se dirige hacia el hígado. Entonces tiene inserciones tanto en el estómago y luego se va a dirigir hacia el hígado. El aumento o epiplón mayor se inserta en toda la curvatura mayor del estómago, ¿no? Luego se dirige hacia el colon transverso y luego desciende para proteger o cubrir a todos los órganos o estructuras que se encuentran en la cavidad abdominal y también en la cavidad pelviana. Entonces, aquí reconociendo, ¿no? Órganos que conforman la cavidad abdominal. Aquí también podemos ver parte del colon ascendente, ¿no? Aquí la flexura eh, hepática, ¿no? Luego se continúa con el colon transverso. En el extremo izquierdo, pues la flexura esplénica, porque está relacionado con el vaso, y luego el colon descendente, para luego continuarse con el colon sigmoideo y luego el recto. En el vaso, entonces, también un órgano importante, ¿no? Que se encuentra ubicado pues en la cavidad abdominal, ¿no? Especialmente en el hipocondrio izquierdo. Entonces todos los cuadrantes abdominales que hemos estudiado una anatomía superficial de la cavidad del abdomen, pues nos van a permitir reconocer, ¿no? Qué órganos se encuentran en estos cuadrantes. Bueno, empecemos entonces con el esófago. Entonces el esófago, como ustedes pueden observar, tiene tres porciones, ¿no? Una porción cervical, corresponde al cuello, ¿no? Entre el orificio torácico superior y la base del cuello, ¿no? Su porción cervical. Su mayor porción corresponde a la caja torácica. La mayor porción del esófago corresponde a la caja torácica. Y pues una pequeña porción que atraviesa, como ustedes ven acá, el músculo del diafragma, ¿no? Que atraviesa el músculo del diafragma para luego unirse a través del cardias con el estómago. Entonces el esófago tiene esas tres porciones, una cervical, torácica y la abdominal. Y en la cavidad abdominal, pues el esófago aumenta una capa más, ¿no? Que vendría a ser el peritoneo. Arriba tiene tres capas, en la parte o en la cavidad abdominal aumenta una cuarta capa que vendría a ser el peritoneo. Entonces el esófago va a estar irrigada por esta gran arteria, ¿no? Que es la arteria aorta torácica. Va a dar ramas colaterales para dar su irrigación, ¿no? También inervada por el décimo par craneal a través de los plexos esofágicos. Entonces el esófago pues, es un conducto músculo membranoso, ¿no? Que conduce el bolo alimenticio desde la faringe y el estómago, ¿no? Ustedes saben que el bolo alimenticio pues se forma en la cavidad bucal, ¿no? A través de los golpeteos dentarios o de las piezas dentarias posteriores con la mezcla de la saliva, las enzimas que se encuentran en la saliva nos producen el bolo alimenticio, ¿no? Para luego, pues este bolo alimenticio pasarse hacia la orofaringe, ¿no? La
faringe o la laringofaringe a través de las fosas piriformes y continuarse con el esófago. Entonces su límite superior corresponde al borde inferior, ¿no?, del cartílago de la cricoides. Podemos ver aquí, cartílago de la tiroides, cartílago de la cricoides, por delante se encuentra la glándula de la tiroides. Entonces el límite superior de la faringe corresponde el borde inferior del cartílago de la cricoides. Y su límite inferior corresponde pues al carpes, ¿no?, que está a la altura de la 11ª vértebra dorsal o vértebra torácica. Entonces, el esófago ocupa sucesivamente la región del cuello, ¿no?, el tórax, el diafragma y la parte superior del abdomen, ¿no? Entonces, el esófago tiene aproximadamente una longitud promedia de 25 centímetros. Entonces continuamos con el esófago, ¿no? Y aquí en esta imagen nos permite reconocer, ¿no?, este reparo anatómico, dijimos, el cartílago de la cricoides, ¿no? Entonces, a esa altura empieza el esófago, a la altura de este músculo, que es el músculo cricoesofágico, ¿no? Y para arriba el músculo cricofaringio. Entonces, es el límite entre la faringe y el esófago. Se encuentra ubicado entonces por detrás de quién, de la tráquea. Entonces el estómago está constituido, ¿no?, en esta parte superior por 3 túnicas, ¿no?, superpuestas, que son una túnica externa, que vendría a ser la parte muscular, ¿no?, correspondiente a sus músculos longitudinales en la parte más externa, ¿no?, que cumplen la función de elevar el esófago. Tienen también los músculos circulares, ¿no? Cuando se contraen estos músculos circulares, pues van a descender el alimento hacia la cavidad del estómago, ¿no?, hacia el estómago. Entonces la siguiente túnica que corresponde al esófago va a ser la túnica media, ¿no?, que vendría a ser la parte de la submucosa que se encuentra por debajo de los músculos circulares. Entonces la túnica más interna, que vendría a ser aquí, es la mucosa, ¿no?, que está constituido por un epitelio estratificado. Como ustedes ven, entonces el estómago se encuentra por detrás de la tráquea. Entonces, también unidos a través de estos ligamentos, ¿no?, con la parte muscular posterior de la tráquea. Bien, entonces su inervación procede del décimo par craneal, ¿no?, como ustedes ven. Entonces ambos décimos par craneales, tanto del derecho como el izquierdo, nos van a dar inervación al esófago, ¿no?, van a formar plexos esofágicos. Y el esófago, pues, va a estar inervado entonces por estos pares craneales, el décimo par craneal, para luego atravesar el diafragma, ¿no?, atravesar el diafragma, y el décimo par craneal dar inervación a todas las vísceras u órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Y la arteria, como ya habíamos mencionado, va a ser irrigada por las arterias esofágicas, que son ramas de la arteria torácica o aorta descendente. Entonces esta imagen nos permite reconocer a través de este corte la unión, ¿no?, entre el esófago y el estómago, ¿no?, a través de estas líneas en zigzag, que son la unión de la mucosa esofágica gástrica con la mucosa del esófago, ¿no? Entonces toda esta estructura anatómica se le conoce como el carpes, ¿no? Ya dijimos que el esófago, en la cavidad abdominal, pues se le aumenta este tejido, ¿no?, que vendría a ser el peritoneo. Entonces su cuarta capa en la cavidad abdominal corresponde al peritoneo
en esta parte superior de la cavidad abdominal, la que vendría a ser la última porción del esófago. Entonces el estómago, pues podemos reconocer el fondo del estómago. El fondo del estómago, los pliegues que corresponden al estómago, ¿no? También podemos reconocer aquí su curvatura del estómago, ¿no? La curvatura del estómago, curvatura menor y la curvatura mayor. Entonces los pliegues gástricos, también las rugosidades, ¿no? Que se encuentran en todo el cuerpo del estómago. Esto vendría a ser el fondo del estómago, esta parte convexa. Dijimos también que esta parte convexa o el fondo del estómago, ¿no? Deja una impresión digital en el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, este fondo va a estar pues representada, ¿no? Como una impresión digital en la porción basal del pulmón izquierdo. Entonces, en esta parte superior del fondo del estómago, pues hay una zona, ¿no? Que es la zona cardíaca, ¿no? Zona del cardias. Y luego también podemos reconocer acá el canal gástrico, vendría a ser todo esto aquí, el canal gástrico, los pliegues gástricos o también conocidas como rugosidades gástricas, ¿no? Entonces, en esta parte que corresponde a una porción del antro pilórico, reconocer el esfínter pilórico o el píloro, ¿no? Para luego continuarse con la porción superior del duodeno, ¿no? Conocida también como la ampolla bulbo duodenal, ¿no? Entonces la ampolla, o también conocida como el bulbo duodenal, es una porción lisa, ¿no? Como ustedes pueden ver, que se continúa con el píloro. Aquí también podemos ver, ¿no? La arteria epigástrica, en este caso derecha, la epigástrica derecha y la epigástrica izquierda, ¿no? Las arterias epigástricas derechas e izquierdas. Entonces el estómago pues tiene una forma de un saco, como ustedes pueden ver, ¿no? Es de un saco elástico que puede aumentar o disminuir de tamaño, ¿no? Según la cantidad de alimento que contenga. Entonces este órgano posee dos aberturas, ¿no? Una superior, ¿no? Que comunica con el esófago, en donde o por donde entran los alimentos, ¿no? Que se llama el cardes. Y otra salida que conduce los alimentos hacia el píloro, ¿no? Hacia el píloro, y luego continúa con el duodeno. Entonces vendría a ser la salida que conduce los alimentos una vez digeridos, ¿no? En el estómago, pues va a continuar hacia el píloro y luego el duodeno. Entonces, en el estómago también podemos identificar en su parte, sus capas, ¿no? La parte más externa corresponde a este tejido, ¿no? Que cubre o protege al estómago, ¿no? Que vendría a ser el peritoneo. Por debajo del peritoneo, pues vamos a reconocer la parte muscular, ¿no? Que son los músculos longitudinales, los músculos circulares y los músculos oblicuos, ¿no? Son entonces los músculos que presentan en diferentes planos el estómago. Entonces el estómago pues es el órgano, ¿no? De la transformación de los alimentos en quimo. Entonces el bolo alimenticio ingresa a través del carnes. Entonces en el estómago, ¿no? Va a almacenar y va a procesar, ¿no? Los nutrientes eh, que llegan a la cavidad abdominal a través de los jugos gástricos, ¿no? Entonces los jugos gástricos son los que procesan los alimentos, ¿no? Y luego, una vez mezclados o transformados en quimo,
pues este va a continuar su recorrido a través del intestino delgado. Entonces aquí nos permite reconocer lo que ya habíamos indicado, ¿no? El esófago, la unión entre el esófago y el estómago, vendría a ser Cardias, ¿no? Aquí su parte, una de las partes del estómago, ¿no? La parte superior, el fondo, cuerpo, ¿no? El antro pilórico, el píloro y luego el duodeno, ¿no? Su curvatura menor y la curvatura mayor del estómago. Entonces el intestino delgado dijimos que el intestino delgado se extiende desde el píloro hasta la válvula iliocecal. Entonces, el intestino delgado se extiende desde el píloro, como ustedes ven, desde el esfínter pilórico hasta la válvula iliocecal, ¿no? Es la última porción, entonces, del ilio, que luego se une con el ciego, y dentro del ciego va a formar una papila, ¿no? Una papila iliocecal, o también conocida como válvula iliocecal, ¿no? Un post-mortem vendría a ser simplemente la porción superior e inferior o también conocida como labios superiores e inferiores, ¿no? De esta última porción que corresponde a esta válvula iliocecal, ¿no? Entonces en los vivos vamos a reconocer una papila, la papila iliocecal, que corresponde a esta válvula. Entonces el intestino delgado tiene una longitud promedia, ¿no? De 6 metros. Su diámetro pues decrece de 30 a 20 milímetros, de arriba abajo, que comprende entonces la porción fija, que vendría a ser el duodeno, y la porción móvil o flotante va a ser el jejunio y el ilio. Entonces vamos a empezar hablando sobre esta primera porción, que vendría a ser el duodeno. Entonces el duodeno pues tiene la primera porción del intestino delgado, ¿no? Vendría a ser la porción fija del intestino delgado. Entonces vean aquí el esfínter pilórico, se continúa con esta primera porción del intestino delgado, ¿no? Que vendría a ser la ampolla, o también conocida como bulbo duodenal. Como ustedes pueden ver, este no tiene pliegues, es una parte lisa de la primera porción del duodeno. Y luego se continúa con la porción descendente del duodeno. Entonces, en esta porción descendente del duodeno vamos a reconocer a estos pliegues, a estos pliegues de formas circulares, que también se les conoce como las válvulas de Kerkling. Son las válvulas de Kerkling en todo el intestino delgado, especialmente en esta parte superior que corresponde al duodeno. En esta parte del duodeno también nos va a permitir reconocer una papila, ¿no? Que es importante en el duodeno, ¿no? Que es la papila duodenal, también conocido como la papila mayor de Vatel. Entonces esta papila pues está formada por estos dos conductos, ¿no? El conducto pancreático y también el conducto colédoco. Entonces el conducto pancreático, también conocido como el conducto de Wilson, ¿no? Y el conducto colédoco. El conducto colédoco pues va a estar formado, miren, por estos dos conductos, ¿no? El conducto hepático común y el conducto cístico. Ambos forman el conducto colédoco, para luego el conducto colédoco unirse con el conducto pancreático mayor. Ambos forman pues esta papila, que es la papila duodenal. Entonces el duodeno, pues vuelvo a repetir, comienza en el píloro y termina en la cara interna, ¿no? A la altura de la segunda vértebra lumbar.
tiene una longitud promedia, ¿no? El duodeno de 25 centímetros. Entonces la túnica o la mucosa que presenta este duodeno o esta primera porción del intestino delgado, ¿no? Que son las válvulas Kerkring, ¿no? También conocidas como válvulas conniventes, ¿no? Que son pliegues de mucosa, ¿no? Además, esta ampolla posee, pues, como podemos ver, el esfínter de Opti, ¿no? Representando, y este duodeno está representado por estas 4 porciones, ¿no? Porción descendente, transverso, ascendente. Y la última porción vendría a ser la porción aquí, ¿no? Que vendría a ser la porción ascendente para luego continuarse con esta flexura que vendría a ser la flexura duodeno-yeyunal, ¿no? Y continuarse con el yeyuno, ¿no? Continuarse con el yeyuno. Entonces la primera porción del duodeno, la porción superior, que vendría a ser aquí, ¿no? La ampolla o bulbo duodenal. La segunda porción, que vendría a ser aquí, la porción descendente, ¿no? Donde podemos identificar en esta porción descendente, aparte de las válvulas conniventes o válvulas de Kerkring, ¿no? Que dijimos que son de formas circulares, ¿no? Que tienen una función también, ¿no? A través de estas válvulas conniventes, todo el quimo, todos los alimentos van a ser llevados hacia el yeyunio y el ilio, ¿no? Y luego pues continuar su recorrido a través del intestino grueso. Entonces en esta segunda porción, que vendría a ser la porción descendente del duodeno, ¿no? Vamos a poder reconocer no solamente a la papila duodenal, ¿no? A la papila duodenal. En algunos casos también, ¿no? Se puede reconocer esta papila que vendría a ser la papila duodenal menor, ¿no? Que aquí vemos, ¿no? Que el conducto pancreático pues tiene también un conducto accesorio que va a terminar en el duodeno, ¿no? Es inconstante, en algunos casos existe y en otros no. Aquí se ve mejor. Entonces este conducto pancreático accesorio, ¿no? También conocido como el conducto de Santorini, ¿no? El conducto de Santorini. También forma pues una papila duodenal menor en el duodeno. Entonces el conducto más importante, el que siempre se va a encontrar, va a ser la papila duodenal mayor, que es aquí, ¿no? También conocida como la papila duodenal de Vatel. Entonces vuelvo a repetir que esta papila duodenal de Vatel o papila duodenal mayor está conformado por el conducto colédoco y también el conducto pancreático principal, también conocido como el conducto de Wilson, ¿no? Conducto de Wilson. Aquí podemos ver, miren, la bilis, ¿no? Ustedes saben que el hígado pues produce, ¿no? La bilis. Entonces los conductos hepático derecho, el conducto hepático izquierdo van a formar el conducto hepático común. Entonces este conducto hepático común pues va a llevar la bilis hacia el reservorio, ¿no? De la vesícula biliar. Entonces cuando se requiere esta bilis, pues va a ser llevada a través de este conducto cístico, ¿no? Hacia el conducto colédoco. Dijimos que el conducto colédoco va a estar formado por el conducto hepático común y el conducto cístico. Entonces este conducto colédoco va a terminar uniéndose con el conducto hepático principal, también conocido como el conducto de Whitson, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Como ambos se juntan para formar aquí la papila duodenal. Aquí también miren el conducto accesorio o de Santorini, ¿no? Dijimos que es inconstante,
no siempre se encuentra este conducto. El que siempre vamos a encontrar va a ser el conducto pancreático de Wilson, ¿no? Junto con el conducto colédoco. El yeyunio e ilio, ¿no? Entonces, el yeyunio y el ilio, pues son los que ocupan la mayor parte del abdomen, ¿no? Que están sujetos en la pared posterior por el mesenterio. Entonces, miren, todo esto de aquí, el mesenterio, son pliegues de peritoneo, ¿no? Que se encuentran en esta parte posterior de la cavidad abdominal. Entonces, el peritoneo tiene la función de suspender al intestino delgado, ¿no? Entonces, una de sus paredes posteriores pues están unidos al mesenterio y su pared anterior pues se nota, ¿no? De forma libre que cuelga en la cavidad abdominal. Entonces, el yeyuno tiene una longitud promedia de 6 metros. Su forma es de un cilindro, ¿no? Con un borde adherido al mesenterio, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Está unido al mesenterio. Y la última porción, ¿no? Del ilion se encuentra aquí en el ciego, formando este, esta válvula, ¿no? También conocida como iliocecal, ¿no? Que se encuentra dentro del ciego. En post-mortem, ya dijimos, lo vamos a reconocer de esta forma a esta válvula, ¿no? Que tiene un labio superior, tiene un labio inferior y tiene una comisura. Sin embargo, en el vivo, pues es diferente, ¿no? Es una forma de una papila, parecido a la papila duodenal, de esa forma. Entonces, la papila iliocecal. Entonces, aquí podemos reconocer también, miren, todo el mesenterio, ¿no? Que está seccionado en este caso, el mesenterio, pues el que va a dar sostén, ¿no? Al intestino delgado, al yeyunio y al ilio. Es el que fija en la pared, que se fija en la pared posterior de la cavidad abdominal, ¿no? Que va a suspender al yeyunio y al ilio. Entonces, en este corte podemos reconocer, ¿no? Al yeyunio. Entonces, aquí el yeyunio pues tiene diferentes capas, tiene 4 túnicas, ¿no? La túnica de la mucosa, ¿no? Que constituye por sus funciones la parte esencial del intestino delgado, ¿no? Entonces, en esta parte de la mucosa también vamos a poder reconocer estas válvulas conniventes, ¿no? Las vellosidades que se encuentran en este intestino, ¿no? Lo que eh, aquí se va a producir la mayor absorción de los nutrientes, ¿no? También las válvulas de Kerthin, ¿no? Que son lo mismo a las válvulas conniventes. Entonces, desde la parte más externa, vamos a poder reconocer aquí al peritoneo visceral, una que está unido al yeyunio. Peritoneo visceral, por debajo del peritoneo visceral, pues la capa que corresponde a los músculos longitudinales, ¿no? Del yeyunio, y también los músculos circulares del yeyunio, para luego reconocer esta capa que corresponde a la submucosa, ¿no? Y la capa de la mucosa. Y en la mucosa vamos a poder también reconocer estos nodulillos, ¿no? Nodulillos, nodulillos que son tejidos linfoideos, ¿no? Que van a participar, ¿no? En la defensa del intestino delgado, ¿no? Entonces son encargados de eliminar cualquier microorganismo, bacterias, ¿no? Que puedan causar daño al intestino delgado. Entonces, nodulillos linfáticos solitarios eh, en la mucosa del yeyunio. Como ustedes también pueden observar, ¿no? Aquí las asas, ¿no? Que corresponden a las arterias yeyunales. Entonces, las arterias yeyunales encargadas de irrigar al yeyunio.
Entonces estas arterias yeyunales van a formar asas y las asas van a dar ramas colaterales, que son estas ramas rectas. Las ramas rectas son las que irrigan al yeyunio en este caso. Y aquí también podemos ver la inserción del yeyunio a través del mesenterio. Entonces todo es el mesenterio, un repliegue de peritoneo que se encuentra insertándose en la parte posterior de la cavidad abdominal y que va a suspender al intestino delgado. Aquí en el ilio, ¿no? La continuación entonces del yeyunio, también sus capas, ¿no? Corresponden al peritoneo visceral, ¿no? A la capa muscular, tiene los mismos músculos longitudinales y circulares, la parte de la submucosa y la mucosa, ¿no? Entonces en la mucosa podemos notar la diferencia entre el yeyunio y el ilio. Aquí miren las vellosidades o también las válvulas de Kerkin, ¿no? O las válvulas circulares han disminuido, ¿no? Entonces lo que aquí vamos a encontrar en esta parte final del intestino delgado, vamos a encontrar a estos nodulillos linfáticos solitarios en mayor cantidad. Entonces estos nodulillos linfáticos eh, dijimos que están formados por tejidos linfoideos, ¿no? Su función va a ser eliminar las bacterias o microorganismos que causen daño al intestino delgado. Y también vamos a poder reconocer estas gran placas, ¿no? De tejidos linfoideos que se encuentran en el ilio, que son las placas de Peyer. Entonces son agregados, ¿no? De nodulillos linfáticos, también conocidos como placa de Peyer. Entonces estas placas de Peyer son acúmulos de tejido linfoideo, ¿no? Están constituidos o sensibilizados y especializados en identificar, ¿no? Antígenos asociados a los alimentos del intestino. Entonces, bastante tejido linfoideo, ¿no? Que se encargan pues de eliminar, ¿no? Todo microorganismo que puedan causar patología o daño en el intestino delgado. Entonces, el ilium también están irrigadas por las arterias iliales, ¿no? Que son ramas que provienen desde la arteria mesentérica superior. Entonces, el intestino delgado, tanto el yeyunio como el ilio, van a estar irrigadas por el tronco principal, ¿no? Que vendría a ser la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica superior es una rama, ¿no? Principal e importante de la aorta abdominal, ¿no? De la aorta abdominal. Como hemos reconocido el yeyunio y el ilio, entonces van a estar irrigadas por las arterias yeyunales y las arterias iliales. Ambas, tanto yeyunales como iliales, van a formar estas asas, ¿no? Que son las asas iliales o asas anastomóticas, ¿no? O también conocida como arcadas, ¿no? De las arterias iliales. Y estas pues también van a dar sus ramas rectas, ¿no? Las que se encargan de dar irrigación al ilio. Entonces, nuevamente, el yeyunio o el ilio, en este caso, escasas válvulas de Kirk, ¿no? O escasas vellosidades. Entonces el ilium pues presenta formaciones linfoideas, ¿no? Como ustedes ven, conocidas como las placas de Peyer. Y también aquí vamos a poder reconocer aquí a las placas o a las glándulas de Brunner, ¿no? Que segregan el jugo entérico, ¿no? La función entonces del intestino delgado es una función fermentativa, ¿no? Degradadora por acción de los fermentos entéricos. Entonces esa función corresponde a esta parte final que corresponde al ilio.
Entonces, en el intestino delgado, pues, se va a efectuar dos clases de movimientos, ¿no? Entonces, una de ellas corresponde a la parte que homogeniza, ¿no?, el contenido intestinal, ¿no?, sin desplazarlo. El otro movimiento, que es el de el peristaltismo, ¿no?, que impulsa el contenido hacia el colon, ¿no?, hacia el intestino grueso, ¿no? ¿A través de quiénes? Ya dijimos, a través de las válvulas conniventes. Entonces aquí podemos ver toda la extensión que corresponde al intestino delgado, ¿no?, tanto la porción fija como la porción flotante. Entonces miren aquí la mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, que es una rama de la arteria abdominal. Entonces la mesentérica superior va a dar irrigación, miren, tanto al yeyunio como al ilion, a través de las arterias, en este caso yeyunales, y las arterias iliares. Entonces las arterias yeyunales y iliares van a formar las arcadas. Las arcadas. Y estas arcadas pues van a formar las arterias rectas, encargadas de dar irrigación al intestino delgado, ¿no? La arteria mesentérica superior no solamente da irrigación al intestino delgado, sino que también va a dar irrigación al ciego, al colon ascendente y también parte del colon transverso, ¿no?, a través de estas arterias, que son las arterias cólicas derechas, ¿no? Las arterias cólicas derechas también forman las arcadas, y estas arcadas pues se van a distribuir para la irrigación desde el ciego, colon ascendente y colon transverso. La primera porción del intestino delgado va a estar irrigada por esta arteria acá, que es la arteria duodenal, que es una rama descendente de la arteria hepática común, ¿no? Entonces la arteria hepática o pancreática o duodenal es una rama de esta arteria. Si ustedes ven aquí, la arteria abdominal, la arteria aorta abdominal, pues da un tronco importante en la cavidad, que es el tronco celíaco. Aquí está el tronco celíaco. El tronco celíaco a la vez va a dar tres ramas, una superior, una izquierda y la otra derecha. Entonces el tronco celíaco va a dar tres ramas. La superior es la gástrica izquierda, la arteria gástrica izquierda, la arteria gástrica izquierda. La que se dirige hacia el vaso, que es la arteria esplénica, la arteria esplénica. Y esta que se dirige hacia el lado derecho vendría a ser la arteria hepática común, la arteria hepática común. Fíjense entonces, de la arteria hepática común desciende esta arteria, que es la arteria que bendice la arteria duodenal, ¿no?, y esta que bendice la arteria pancreática. Y también de la gástrica derecha, ¿no?, sale desde esta arteria, que es la arteria hepática común, ¿no?, hacia la gástrica derecha. Entonces la gástrica izquierda es una rama ¿de quién? Del tronco celíaco. Pero sin embargo la gástrica derecha es una rama ¿de quién? De la arteria hepática común, junto con la duodenal, y la pancreática. Luego pasemos a reconocer la anatomía del intestino grueso, ¿no? ¿Cómo es el intestino grueso? Se inicia desde esta parte inferior. A ver, un momentito, por favor, esperemos, a ver si ha producido una interferencia.
Doctor, está silenciado. Bien, ahora me escuchan. Sí, doctor. Ya, bien, bien, bien. Gracias por la comunicación. Bien, entonces, vuelvo a repetir, tuvimos una interferencia, creo que corresponde al internet, pero nuevamente nos estamos conectando. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el intestino grueso. Dijimos que el intestino grueso es la comunicación o es la continuación, ¿no?, del intestino delgado, del cual lo separa esta válvula, ¿no?, que es la válvula ileocecal, ¿no? Y luego el intestino delgado, perdón, el intestino grueso, comienza aquí en el ciego y va a terminar en el ano. Entonces comienza en el ciego y termina en el ano. Entonces el intestino grueso se compone de los siguientes segmentos: el ciego, el colon ascendente, la flexura hepática, el colon transverso, la flexura esplénica, colon descendente, el colon sigmoideo, ¿no? Luego la unión entre el recto y el colon sigmoideo, para luego continuarse con el recto y el ano. Entonces, toda la extensión que corresponde al intestino grueso. Entonces, la longitud promedia del intestino grueso es aproximadamente de 1,5 centímetros, ¿no? Entonces, 1,5 metros, que decrece, ¿no?, de arriba hacia abajo este diámetro. Entonces, de arriba corresponde a 70 milímetros y termina en 30 milímetros, ¿no? Empieza en 70 milímetros y termina en 30 milímetros. Entonces, ¿cómo es la anatomía del intestino grueso? Entonces, veamos aquí en el ciego, en este corte el ciego nos permite reconocer a esta papila, ¿no?, la papila o esfínter ileocecal, que dijimos que en las personas vivas no es de esta forma de una papila. Y en el post-mortem pues vendría a ser en forma de labios, En su cara anterior vamos a poder identificar a esta zona acintada, ¿no?, que vendría a ser la tenia libre, y en su cara posterior la tenia epiploica. En su cara anterior la tenia libre y en la cara posterior la tenia epiploica, ¿no?, o la tenia también conocida como la tenia omental, no, perdón, no es la tenia, en la parte posterior se continúa con la tenia omental, ¿no? A nivel del colon transverso la tenia epiploica. Entonces vendría a ser la primera porción del intestino grueso, ¿no?, la primera porción. ¿Qué más vamos a poder identificar? Miren, entonces, en la parte inferior medial, ¿no?, vamos a poder identificar aquí al apéndice vermiforme, ¿no?, el apéndice vermiforme. Y en esta parte medial vamos a poder también reconocer el orificio, ¿no?, que corresponde al apéndice. El apéndice, ¿no?, y su orificio. En este caso nos falta ver si en otra imagen. No nos permite. Entonces, el orificio del apéndice vermiforme, ¿no? Por encima de la papila duodenal, también dijimos que en el post-mortem aquí se puede identificar los labios ileocecales, ¿no?, que tienen la forma labial, ¿no?, que vendría a ser el orificio ileal donde se observa normalmente en post-mortem, ¿no? Y en las personas vivas, vuelvo a repetir,
tienen esta forma de una papila, ¿no? Una papila iliocecal. En su cara anterior la tenía libre, lateralmente la tenía libre, en unas zonas dilatadas en formas de abolladura, no se le conoce como las austrias, ¿no? Entonces estas zonas abolladuras, o estas abolladuras, corresponden a las austrias. Estas austrias pues separadas por estos surcos, ¿no? Que separan las austrias, estos surcos que separan las austrias. Y en estos surcos, como ustedes ven, se encuentran este tejido adiposo, ¿no? que se les conoce como las apéndices omentales. Las apéndices omentales se van a encontrar entre las austrias. Entonces, las austrias están conformadas en todo el colon ascendente, en el colon transverso, en el colon descendente y en el colon sigmoideo. En el colon sigmoideo. Acá arriba también ustedes pueden ver estos pliegues, ¿no? Estos pliegues conformados por las austrias, ¿no? Los pliegues y las crestas o surcos, ¿no? Que se encuentran en el colon transverso y también en realidad en todo el intestino grueso, ¿no? Tanto en el colon ascendente, transverso, descendente. Entonces el colon transverso va a estar suspendido a través de de esta capa de peritoneo, ¿no? Esta capa de peritoneo que se le conoce como el colon o el mesocolon transverso. Entonces, el mesocolon transverso es el encargado de suspender, ¿no? A esta parte superior que corresponde al colon transverso o al intestino delgado, ¿no? Entonces aquí también este colon transverso podemos reconocer a la tenia mental, ¿no? A la tenia mental. Entonces esta tenia mental sirve para dar inserción al omento o al epiplón mayor. Entonces el omento o epiplón mayor dijimos que se origina su inserción desde la curvatura mayor del estómago, luego desciende hasta esta tenia epiploica, ¿no? Donde se inserta en esta parte transversa del colon transverso para luego proteger a toda la cavidad abdominal y a la cavidad pelvial, ¿no? A la cavidad abdominal y a la cavidad pelvial. Y otro tejido también de peritoneo que suspende o fija al colon sigmoideo vendría a ser el mesocolon sigmoideo, ¿no? También una capa de peritoneo, doble capa de tejido de peritoneo que se encarga de fijar o suspender al colon sigmoideo, ¿no? A través del mesocolon sigmoideo. Entonces veamos aquí el mesocolon transverso, ¿no? Y cómo está ubicado, está insertado en la parte o en la pared posterior de la cavidad abdominal, ¿no? Es el que encargado entonces de fijar al intestino grueso. En la última porción del intestino grueso corresponde al mesocolon sigmoideo, ¿no? Que también dijimos es una doble capa de peritoneo que se inserta en la parte posterior de la cavidad abdominal, pues donde fija o suspende al colon, al intestino grueso. Entonces, esta parte corresponde tanto al colon, al mesocolon transverso y también al mesocolon sigmoideo, no va a estar irrigada por esta arteria aquí, que es la arteria mesentérica inferior. Entonces, anteriormente habíamos hablado de la arteria mesentérica superior, ¿no? Encargada de irrigar al intestino delgado, al ciego, al colon ascendente, a una parte del colon transverso.
y esta es la arteria mesentérica inferior. Entonces, la arteria mesentérica inferior, como ustedes observan, da ramas colaterales para irrigar, ¿no?, a la otra porción, en este caso al colon transverso del lado izquierdo, ¿no?, a la flexura esplénica, al colon descendente, ¿no?, al colon descendente. Entonces la mesentérica superior da irrigación, ¿no?, al colon transverso, a la flexura esplénica, al colon descendente. Las otras ramas de la mesentérica inferior corresponden al mesocolon, ¿no?, sigmoides, también corresponde al colon sigmoideo. Y la última rama, que es este aquí, que baja, la última rama de la arteria mesentérica inferior, vendría a ser la arteria recta superior, ¿no?, también conocida como la arteria hemorroidal superior, ¿no?, que va a irrigar la parte superior del recto. Entonces, vuelvo a repetir que la arteria mesentérica inferior irriga, ¿no?, una parte que corresponde al lado izquierdo, ¿no?, del colon transverso, al colon descendente, ¿no?, también al colon sigmoides. Y la última rama de la arteria mesentérica inferior se encarga de dar irrigación a la parte superior, ¿no?, del recto, a través de la arteria rectal superior, o también conocida como la hemorroidal superior. Veamos aquí entonces este tejido graso, ¿no?, que también está formado por el peritoneo y que tiene inserciones desde la curvatura mayor del estómago hacia luego se dirige hacia la tenia omental del colon transverso. No nos olvidemos, todo esto es la cara anterior, miren, del intestino grueso, toda la cara anterior. La cara anterior conformada por esta cintilla, ¿no?, que es la tenia libre en toda la cara anterior. Entonces, si descendemos aquí, vamos a ver la cara posterior, ¿no?, donde vamos a poder identificar a la tenia omental, ¿no?, en la cara posterior, ¿no?, a la altura del colon transverso, pues se encuentra este aumento epiploico, ¿no?, donde se inserta el aumento o el epiplón, para luego, pues, proteger, ¿no?, al intestino delgado, en realidad todas las estructuras que se encuentran tanto en la cavidad abdominal como en la cavidad pelviana. Entonces, una de las funciones importantes que corresponde al epiplón mayor, ¿no?, vendría a ser la deposición de grasa, ¿no?, después de haber cantidades variables de tejido adiposo, ¿no? Entonces repone inmediatamente, ¿no?, el tejido adiposo. Contribuye también, ¿no?, en el sistema inmunitario, ¿no?, en las infecciones, ¿no?, cuando hay una infección que pueda ser atacada a la cavidad abdominal. Entonces, una de las funciones del aumento de epiplón mayor, pues, no elimina las bacterias, ¿no?, que puedan causar daño a la cavidad abdominal. Entonces, participa en las infecciones, ¿no?, causadas por las heridas, de tal manera que los aísla, ¿no?, a todas las bacterias, sino que también pueden limitar físicamente, ¿no?, la propagación de las infecciones intraperitoneales, ¿no? Es una de las funciones también que corresponde al aumento o al epiplón mayor. Entonces, este aumento o epiplón mayor que cubre o soporta los intestinos y órganos, ¿no?, que se encuentran en el abdomen, ¿no?, tanto en la cavidad abdominal como en la cavidad pelviana. Entonces, veamos aquí una visión anterior del ciego, ¿no?, donde podemos identificar que el ciego, pues, es el segmento inicial del intestino grueso, ¿no?, que está ubicado por debajo de la válvula iliocecal, ¿no?, de esta válvula iliocecal, ¿no?, donde también podemos reconocer el orificio de esta válvula
ileocecal, ¿no? Que tiene un labio superior, un labio inferior y una comisura. Por debajo de esta válvula ileocecal vamos a reconocer el orificio, ¿no? Del apéndice vermiforme, el orificio del apéndice vermiforme. Entonces, cuando pues se obstruye, no se tapa este orificio, se produce un retenimiento de este líquido, en la cual pues inmediatamente no se puede infectar este apéndice y se tiene que operar de inmediato, ¿no? Porque si no, se revienta y pues produce una infección en la cavidad abdominal. Entonces el apéndice vermiforme segrega o libera un líquido, ¿no? Que va a volver a las heces de forma cremosa. Entonces la válvula ileocecal pues tiene una forma de una ampolla, ¿no? Tiene, en este caso, como dijimos en postmortem, tiene una forma de un labio, ¿no? Esta válvula ileocecal. Entonces, esa es la parte final del intestino delgado, ¿no? El ilio. El ilio, en este caso, la parte final, en este caso, está seccionada. Entonces, el ciego tiene la forma de una ampolla, como vemos, ¿no? Tiene la forma de una ampolla, ¿no? Y le continúa hacia arriba, ¿no? El colon ascendente, ¿no? Se continúa hacia arriba con el colon ascendente. Entonces, en el ángulo del ciego, pues, el intestino delgado se levanta hacia la parte inferior del intestino delgado, se levanta esta estructura anatómica, como se llama, el apéndice omental. Aquí podemos ver mucho mejor, miren las austrias, son las zonas dilatadas del intestino grueso, ¿no? Que son las austrias del colon. Y entre las austrias del colon, pues se encuentran estos tejidos grasos, ¿no? Que son las apéndices omentales. Y también aquí los pliegues semilunares del colon, ¿no? Los pliegues semilunares del colon. Entonces el intestino grueso presenta 4 características que lo diferencian del intestino delgado. Una de ellas que es más voluminoso. Dijimos que aquí el orificio empieza en 70 milímetros, ¿no? Y termina en 30. Está recorrido en toda su longitud por estas cintillas musculares, ¿no? Dijimos que son la tenia libre, ¿no? En este caso por la parte anterior, y la parte posterior, las tenias omentales, ¿no? O la tenia omental en la cara posterior. Aquí veamos, ¿no? Entonces, el intestino grueso tiene estas 4 porciones. Más voluminoso, vuelvo a repetir, empieza en 70 milímetros y termina en 30. ¿No? Está recorrido, ¿no? en toda su longitud, por esto aquí que es la tenia libre, y por detrás la tenia omental. Entonces, en el intervalo de las cintillas va a presentar estas abolladuras, ¿no? Que son las austrias, separadas por estos surcos de forma transversal, donde se encuentran estos tejidos adiposos que vendrían a ser las apéndices omentales, ¿no? Son las apéndices omentales. Entonces, a lo largo de las cintillas, pues, se levantan estas pequeñas masas adiposas, como ya hemos mencionado, que se les conoce como las apéndices omentales, o también conocidas como las apéndices epiploicas. Entonces, en todo el intestino grueso, ¿no? La flora bacteriana toma importancia en todo el intestino grueso. Entonces, la flora bacteriana tiene importancia fisiológica, ¿no? Ya que pues en el intestino grueso se va a sintetizar, ¿no? Las vitaminas K
la vitamina B, ¿no? Y el ácido fólico. Entonces, estos pues completan, ¿no?, la acción de los fermentos entéricos. Entonces, en el intestino grueso, la digestión se realiza por procesos bacterianos desintegrativos, cuyos sustratos son los residuos de la digestión fermentativa. Entonces, eso es lo que se va a producir en el intestino grueso. Y luego pasemos a las últimas porciones del intestino grueso, ¿no?, que corresponde al recto. Entonces, el recto es la porción terminal del intestino grueso, ¿no?, que comienza en la flexura sacra, aproximadamente a la altura de la tercera vértebra sacra, ¿no?, y termina en la flexura perineal. Generalmente el recto tiene una longitud entre 12 a 14 centímetros, ¿no?, la longitud promedia del recto. Y el ano, pues vendría a ser, ¿no?, la parte terminal, ¿no?, ese conducto en que termina inferiormente el tubo digestivo, ¿no? Entonces el ano está situado en el pliegue interglúteo, ¿no? Son los pliegues interglúteos. Ahí se encuentra ubicado el ano. Pues el ano está compuesto o compone de un aparato muscular que está constituido por el músculo esfínter externo y también el músculo esfínter interno del ano. Entonces el ano está constituido por los músculos esfínter externo y por el músculo esfínter interno. Entonces la constitución que corresponde a la última parte del tubo digestivo, ¿no?, el ano. Entonces, en esta imagen nos permite reconocer todo el trayecto de la arteria abdominal y sus ramas terminales. Entonces, inmediatamente atravesando el músculo del diafragma, ¿no?, su primera rama colateral de la aorta abdominal va a ser la arteria frénica. Esta arteria frénica se encarga de irrigar la cara inferior, ¿no?, del músculo del diafragma. Entonces, la cara inferior, ¿no?, la cara inferior del diafragma va a ser irrigada por la arteria frénica, que es rama colateral de la arteria aorta abdominal, de la aorta abdominal. Y luego, por debajo de la arteria frénica, el tronco celíaco. Dijimos, este es el tronco celíaco, que da 3 ramas, el tronco celíaco, ¿no? La superior vendría la arteria gástrica izquierda, ¿no?, la arteria gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda pues se encarga de dar irrigación toda la curvatura menor y no en todas las estructuras que se encuentran, ¿no?, adyacentes a la curvatura menor del estómago. La otra rama del tronco celíaco es la arteria hepática común. La arteria hepática común dijimos que dan ramas descendentes para el duodeno y para el páncreas, ¿no? También dan una rama colateral para la gástrica derecha. Entonces la gástrica derecha, ¿no?, o la que se encuentra en el lado, la curvatura mayor, o todas las estructuras que se encuentran en la curvatura mayor, no provienen desde la arteria hepática común, y luego recién se va hacia el hígado, ¿no? Recién esta arteria, aquí pues se dirige hacia el hígado. Y aquí, la otra rama colateral del tronco celíaco, es la arteria esplénica, ¿no?, la que va a dar irrigación a este órgano, ¿no?, que es el vaso. Por debajo del tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, ¿no?, la arteria mesentérica superior. Ya dijimos que la arteria mesentérica superior da irrigación ¿a quién? Al yeyunio, va a dar irrigación al ilio, ¿no? Son las arterias yeyunales, son las arterias
ileales, ¿no? Y estas las arterias cólicas, la arteria cólica. A ver, otra vez la interferencia. Esperemos un momento, por favor. Bien, estimados alumnos, nuevamente tuvimos un tema de internet. No sé qué es lo que está pasando con el sistema. Se nos está colgando cada rato. Bueno, pero ya vamos a terminar. Bien, entonces estuvimos explicando la aorta abdominal, ¿no? Todas sus ramas colaterales. Nos hemos quedado en la arteria mesentérica superior. ¿Me oyen, no? ¿Me escuchan o no? Sí, doctor. Ah, ya. Entonces, muy bien. Entonces, habíamos estado hablando de la arteria mesentérica superior. Dijimos que la arteria mesentérica superior es una rama de la arteria abdominal, ¿no? Que tiene diferentes ramas colaterales yeyunales y también diferentes arterias ileales, ¿no? Que se encargan de dar irrigación tanto al yeyuno como al ilio. Como ustedes ven, entonces las arterias yeyunales van a dar estas arterias que van a formar asas, ¿no? Van a formar asas, también conocidas como arcadas. Y estas asas o arcadas recién van a dar las arterias rectas, las que se encargan de dar irrigación tanto al yeyuno como al ilio. Entonces, no solamente la arteria mesentérica superior encargada de dar irrigación al intestino delgado, sino que también va a dar irrigación, ¿no? A una parte que corresponde al intestino grueso, ¿no? Como es esta arteria cólica derecha. La arteria cólica derecha también va a dar, ¿no? Ramas para formar asas, ¿no? Forman asas y estas asas, ¿no? Van a dar irrigación al ciego, al colon ascendente y una parte del colon transverso, ¿no? Especialmente del lado derecho. Ahora pasemos, miren, en la arteria aorta abdominal también va a dar ramas colaterales, ¿no? Arterias suprarrenales, las arterias renales, ¿no? Que entran o ingresan por el hilo renal, ¿no? Para dar irrigación a ambos riñones, ¿no? Y luego por debajo de la arteria mesentérica superior vamos a poder identificar estas dos arterias que son las arterias gonodales, ¿no? En los varones serían las arterias testiculares y en las mujeres serían las arterias ováricas, ¿no? Que se encargan de dar irrigación a esta parte que corresponde, ¿no? A la parte inferior de la pelvis o a la cavidad pelviana. Y las testiculares pues se dirigen, ¿no? A través del cordón espermático hacia los testículos. Y esta arteria vendría a ser la arteria mesentérica inferior, que también es una rama
de la aorta abdominal, ¿no? Entonces la arteria mesentérica inferior, a través de esta arteria, la cólica izquierda va a irrigar a una parte del colon transverso, a la flexura esplénica y al colon descendente, ¿no? Al colon descendente. Y a través de estas ramas van a dar irrigación al mesocolon sigmoideo y también al colon sigmoideo. Y esta última rama, que vendría a ser la arteria rectal superior, ¿no? También conocida como la arteria hemorroidal superior. Entonces son las ramas colaterales de la arteria mesentérica inferior. Pues las ramas terminales de la arteria aorta abdominal vendrían a ser las arterias ilíacas, ¿no? Las arterias ilíaca común, que vendría a ser este acá, ambas arterias ilíacas común. Y de las arterias ilíacas común da dos ramas, ¿no? Una que es la arteria ilíaca externa, la que se continúa, ¿no? La que se continúa con el muslo, ¿no? Que vendría a ser la arteria femoral, y la otra rama que vendría a ser la arteria ilíaca interna, ¿no? Que entra a la cavidad pelviana. Y esta arteria ilíaca interna es la que se encarga de dar irrigación a la parte inferior, ¿no? Del recto a través de la arteria hemorroidal media y a través de la arteria hemorroidal inferior, ¿no? Y también al ano. Entonces, en realidad, toda esta arteria o este tronco principal que vendría a ser la arteria ilíaca interna es el encargado de dar irrigación a la cavidad pelviana, ¿no? Entonces, una de las ramas colaterales de la arteria ilíaca interna, pues son las hemorroidales medias e inferiores, también conocidas como las arterias rectales medias e inferiores, ¿no? Bien, estimados alumnos, entonces lo que corresponde al tema de hoy lo hemos mencionado, lo hemos hablado, y luego en la siguiente clase hablaremos sobre los órganos, ¿no? Que se encuentran en la cavidad abdominal.